Entonces es un dolor que tiene que ver con, dame acá, con la presencia en ese momento de la lesión de un tejido, ¿sí? La presencia en ese momento de una lesión. Entonces dice una experiencia desagradable, compleja, que puede tener factores sensoriales, o sea, solamente sensitivos, pero también cognitivos, o sea, la experiencia desagradable, digamos como esa, esa afección también, digamos como no solamente sensitiva, sino emocional, que sucede como respuesta al trauma del tejido, de cualquier tejido, ¿no? Y la intensidad y la duración va de acuerdo con la duración de esa lesión, ¿sí? Si la lesión, por ejemplo, usted tiene un esguince de tobillo, sufrió el esguince de tobillo y todavía el tendón está irritado, todavía hay distensión del tendón, todavía hay inflamación, hay, hay dolor, ese dolor todavía se considera agudo, ¿sí? Va de acuerdo con la lesión. Mientras que el dolor crónico es cuando se extiende más de 3 a 6 meses desde su aparición y más allá de la curación o está asociado a una condición médica crónica, más allá de que ya cure el tejido. Entonces usted puede tener su esguince, ya usted le mira, ya lo toca, ya no tiene quimosis, ya no tiene edema, ya no tiene eh, aumento de volumen, usted lo toca ya, pero el tobillo sigue doliendo, ¿cierto? El dolor lumbar, por ejemplo, es un dolor que usted ya se cansa de ver al paciente, viene a un control, me duele, me duele, me duele, y usted ya le hizo la imagen, ya le examina, no le encuentra nada, digamos, a qué atribuirle el dolor y el dolor persiste, ¿sí? En la medida en que ese dolor se cronifica, o sea, se mantiene en el tiempo, es más difícil identificar la causa. Entonces, yo lo veo mucho porque yo veo pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar, con dolor de hombro, con dolor cervical, que vienen y le dicen desde hace 10 años, ¿sí? Y ellos siempre van a venir con la esperanza de que uno les encuentre algo anatómico a qué echarle la culpa, a qué atribuirle ese dolor para que se lo puedan operar, para que se lo puedan quitar, para que le puedan cauterizar alguna cosa. Y las imágenes siempre van a ser normales o similares sin algún cambio, ¿sí? Ya hay una fibrosis, ya se estabilizó el proceso inflamatorio, pero el dolor persiste. Miren aquí, por ejemplo, a Frida Kahlo, ¿cierto? Frida Kahlo sufrió un accidente de tránsito y después de eso, y además tuvo fracturas en columna y requirió estar muchísimo tiempo de su vida acostada con corsé, con cirugía, creo que fueron 30 y pico de cirugías en columna que le hicieron a esta mujer. Y ella, tanto que se dedicó a pintar y a manifestar el dolor en sus cuadros, ¿no? Ella manifestaba el dolor en sus cuadros. Este sería un dolor crónico, mire cómo lo pinta ella, cómo lo dibuja. Dibuja como si tuviera puntillas en todo su cuerpo, mire, y más hacia un lado que al otro, ¿no? Y como si le clavaran puntillas y la tuvieran amarrada, y de hecho estaba amarrada y estaba llena de clavos en su estructura de la columna, ¿no? Entonces manifiesta el dolor, ¿listo? Este entonces está más allá de la curación y o se asocia a una condición médica crónica, como por ejemplo, ¿cuál? Una enfermedad crónica que dé dolor. ¿Cuál, por ejemplo? Cáncer, ¿Quién? no sé. Un cáncer, ¿cierto? Una artritis reumatoidea, ¿cierto? Que nos dé un dolor articular crónico, que bueno, la fibromialgia también, ¿cierto? Y es un dolor que se va a cronificar. Bueno, ya, por ejemplo, en una artritis reumatoidea, pues uno va viendo que tiene su sinovitis, digamos que va a tener periodos de exacerbación, ¿cierto?
pero más bien un dolor como estos dolores, de estos pacientes que ya uno no les identifica algo, y muchas veces uno cuando los ve por primera vez después de que ellos han pasado por muchos médicos, ellos vienen con esa expectativa de no decirle a uno todos los diagnósticos que tiene, no decirle a ver si uno sí les da con el chiste, ¿no? Y se puede uno, digamos, como contrariar mucho cuando les revisa luego la historia clínica y observa que han ido a clínica del dolor, al gesiólogo, que el neurocirujano ya le dijo, mire, no hay nada más que hacer, usted se va a quedar con ese dolor, tenemos que manejarlo como un dolor crónico y ellos vuelven y dan la vuelta por otro lado a ver si tienen la esperanza de que alguien les dé con el chiste, ¿no? Bueno, muy bien. El dolor crónico se caracteriza también porque perturba el sueño, ¿sí? Interfiere en el estado de ánimo de ese paciente, en el estado laboral, en la función motora, en la función visceral. Su dolor ya no es un síntoma, es una enfermedad en sí misma, ¿sí? Ahorita estoy pensando en un paciente que vi ayer. Ese paciente, Simón se llama ese paciente. Ese paciente viene con una cara de angustia, me ha manifestado varias veces que quisiera hasta perder la vida para no tener que soportar ese dolor, ¿m? Y que nada le quita el dolor. Ya ha estado con opioides, ha estado con parches de buprenorfina, ha estado en clínica del dolor, acupuntura, medio le estaba dando algo de ánimo la hidroterapia y entramos a cuarentena. Entonces estaba desesperado porque él dice, no, y fuera de eso tiene que trabajar, ¿sí? Tiene que ir a trabajar. Entonces dice uno, bueno, no hay nada que yo le pueda objetivar donde yo vea que hay una lesión con la cual vaya yo a justificar que este individuo no vaya a trabajar, ¿sí? Entonces se vuelve un círculo vicioso porque él va al trabajo, siente digamos, todo la alteración del estado de ánimo, las fallas que tiene en su trabajo y los compañeros que le hacen ver a él mismo cómo está fallando en el trabajo, etcétera. Pero también tiene problema porque dice, pero es que no tiene nada, ya la electromiografía le sale bien, los exámenes le salen bien, todo. Entonces, no falta el médico que haya pensado que está haciéndose el enfermo, que busca una ganancia secundaria y terminan estos pacientes con psiquiatría, con depresiones asociadas, buscando de pronto la incapacidad de la pensión permanente, ¿no? Pero miren que esto, el dolor crónico ya afecta todo, digamos, el ser humano en múltiples esferas. Entonces, por tiempo tenemos el agudo y el crónico. Hay entre los dos, digamos, un dolor subagudo, pero pues con que estemos en agudo y crónico está muy bien. Por localización, si es un dolor localizado, cuando lo ubica fácilmente, usted le dice al paciente en dónde lo tiene y con él puede señalarse con un dedo o con la mano, dice aquí me duele. Bueno, irradiado, cuando es a lo largo de un trayecto de un nervio desde el origen, o el dolor de un espasmo muscular que le dice a uno me duele el área glútea y ese dolor como que me baja por el borde del muslo hasta la pierna, etcétera, y se irradia por el miotoma, o sea, los músculos que están inervados por esa raíz nerviosa. Ese sería irradiado. Referido es un poquito parecido, pero se percibe en regiones alejadas al origen del dolor. Entonces usted, por ejemplo, tiene un dolor visceral, entonces el dolor cardíaco, por ejemplo. Ustedes ven que dicen me duele, hay dolor precordial y por convergencia de vías aferentes nerviosas, el frénico, los nervios, digamos, el vago, todos estos generan dolores asociados y se irradian o más bien se refieren hacia el miembro superior, ¿cierto? Ese sería un dolor más bien referido que irradiado, porque no va por un trayecto ni de miotoma ni de nervios, sino por un dolor que va, digamos, como haciendo cortocircuitos con vías sensitivas viscerales y vías somáticas que van a los músculos también. Otro dolor referido, por ejemplo, es el dolor
que tiene dolor en hipocondrio derecho cuando hay dolor de colecistitis y el paciente refiere que le duelen los hombros, ¿sí? Y a veces llegan pacientes con dolor en hombro, dolor en hombro, dolor en hombro, que uno no les encuentra nada en la ecografía, no les encuentra ninguna prueba osteomuscular y de repente el paciente le dice a uno que le duele también el abdomen y cuando uno palpa abdomen genera un poquito de dolor en el hombro. Entonces, bueno, ya a mí no me llegan porque han pasado por el filtro del médico general donde evalúan abdomen o tienen algún síntoma gástrico y ese dolor irradia. O el dolor de pancreatitis que genera un dolor como transfixiante. Bueno, ese es más bien transfixiante. El dolor generalizado es un dolor donde el paciente le dice a uno, me duele todo, doctor. Siento que me duele desde la cabeza hasta la punta de los dedos. De pronto ustedes tienen una mamá con fibromialgia que siente que le duele un día una cosa, que le duele otro día el brazo, que le duele la pierna. Entonces van a veces y van y consultan porque le duelen los codos y cuando usted hace la revisión por sistemas se da cuenta que el paciente le duelen las manos, le duele el cuello, la región lumbar y es esta paciente, una paciente con fibromialgia donde genera dolores múltiples, dolores asociados a dolores asociados a fallas en la neuromodulación del dolor, entonces pacientes que no duermen completamente o profundamente y no hacen, digamos, como una limpieza de, de las estructuras nerviosas y de las estructuras somáticas para que se renueve, digamos, el tejido y el día siguiente poderle poner trabajo de nuevo. Entonces, como no descansa ese paciente, no disminuye la contracción del músculo, no se oxigena la fibra muscular, entonces se mantiene con una contracción que termina traccionando los tendones de las extremidades y genera un dolor general y produce un dolor generalizado. Ese sería el cuadro propio de una fibromialgia, un dolor generalizado. Bueno, de acuerdo con eh, el origen puede ser, como lo vimos, nociceptivo, que se relaciona mucho con la respuesta a el estímulo en cuanto a percepción e intensidad y puede ser nociceptivo visceral o nociceptivo somático. Somático cuando hay lesión en los distintos tejidos corporales y usted entonces puede ubicarlo muy claramente. Entonces dice usted, tengo un dolor como en esta área, entonces dice usted, bueno, se lesionó, un dolor de una lesión en un tejido como tendinoso, muscular, etcétera, o tiene el dolor asociado a una herida quirúrgica, ¿cierto? El dolor visceral por disfunción de un órgano, por distensión de las serosas, el dolor mediado por un estiramiento de pared, ¿cierto? Puede ser cólico si es una víscera hueca, entonces se distiende y duele y de repente se relaja y disminuye y al rato vuelve y se distiende y vuelve a doler, ¿no? Si es una víscera hueca. Puede ser profundo, difuso, generalizado, por ejemplo, en todo el abdomen, referido a otras áreas, acompañarse de síntomas vegetativos. ¿Por qué? Porque es que las vísceras, acuérdense que duelen por activación del nervio vago y el nervio vago activa muchos órganos. Entonces, digamos que duele el intestino grueso, pero la recepción de ese dolor se va por el vago y el vago como afecta muchas áreas y tiene también injerencia con respuestas vagales, digamos así, redundantemente, las respuestas vagales tienen que ver con hipotensión, bradicardia, eh, náuseas, pérdida e hipotensión postural. Entonces, el paciente que le da una distensión abdominal, que le da un dolor abdominal, después de tener ese dolor abdominal, genera como respuesta, dice, el vago está mandando información de que hay dolor. Listo, respondámosle con respuesta vagal. Entonces el paciente le da cólico y la misma distensión por un cólico o por una enfermedad diarreica, por ejemplo, genera náuseas, vómitos, sudoración, hipotensión, ¿cierto? Los que han tenido de pronto diarrea se han dado cuenta que el paciente tiene como deseo distensión, va a ir al baño y genera
sudoración, malestar, hipotensión, etcétera, y también dolores referidos. Y el vago entonces da un dolor abdominal, por ejemplo, generalizado en el abdomen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también dice, tenemos dolor abdominal, ¿en dónde? El vago le dice, pues el vago está doliendo, entonces ya toca ubicarlo porque a veces es un poco difuso. Espérenme que está entrando alguien aquí. Bueno, por el origen tenemos dolor de origen neuropático. El anterior era por origen también, origen nociceptivo. Este era por localización, este es por origen nociceptivo, somático, visceral, neuropático, cuando viene de origen de un nervio periférico o de un nervio. Puede ser el central también, neuropático central también, por una lesión en áreas de dolor a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo en el tálamo, un dolor talámico súper intenso de la mitad del cuerpo. Puede ser un dolor en área de una lesión del parietal que recibe toda la sensibilidad de un lado, ¿no? Requiere que exista una lesión o una enfermedad demostrable. O sea, un dolor neuropático surge por la actividad en el sistema nociceptivo eh, sin adecuada estimulación de sus terminaciones sensitivas, y los cambios se hacen independientes al evento desencadenante. Es decir, ya no tenemos un estímulo que lo esté desencadenando, sino que hay una disfunción en esa transmisión o en esa traducción, ¿sí? Entonces se genera una activación en el sistema nociceptivo, pero porque hay una alteración en la estimulación de sus terminales sensitivas periféricas, ¿no? Puede haber una sensibilización central, medular o cerebral, ¿sí? Incluso talámica, ¿no? Entonces, queda disparando, ese dolor queda disparando aún sin que haya, digamos, o persistiendo después de haber tenido también una activación del nociceptor. O sea, pueda que ya no haya una noxa que nos esté lastimando ese nociceptor, pero esa lesión existió y puede permanecer en ese trayecto de ese nervio periférico o de esa estructura nerviosa central. ¿Listo? En cuanto al origen, está también el dolor regional complejo. El dolor regional complejo es un dolor neuropático como el que hablábamos, pero que es peor, ¿sí? Y se asocia a cambios disautonómicos, como por ejemplo sudoración, cambios vasculares, cambios térmicos, edema, brillantez de la piel, exagerados para el tipo de la lesión que tiene el paciente, y también asociados con un dolor, con una lesión de nervio periférico. Entonces, por ejemplo, ¿en quién lo he visto yo? Más que todo en pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones de nervio periférico en miembros superiores. No sé por qué lo veo más en miembros superiores que en miembros inferiores, pero ve usted, por ejemplo, que los pacientes le dicen a uno, la cirugía del túnel del carpo es súper sencilla, ¿sí? Lo ve uno, es la más fácil de las que hacen los ortopedistas. No es sino abrir el túnel del carpo, sacan el nervio periférico, lo corren a un ladito donde no lo siga presionando el túnel carpiano, y ya el nervio lo único que tiene que hacer es regenerar su vaina de mielina que está desmielinizada y regenerar los axones y ya va a mejorar. Pues no, hay unos a los que intervienen y esa mano no mejora, se dematiza, se pone roja, esos dedos se ven como si fueran unos digamos, unas salchichas así templadas, rojas, enrojecidas, templadas, no pueden ni siquiera mover y abrir y cerrar la mano. Y uno dice, pero si fue un tunelito del carpo lo que operaron, ¿sí? Ese paciente se hipersensibiliza y da unas respuestas autonómicas exageradas.
Y eso se tiene que manejar de una manera súper cuidadosa, con medicamentos para dolor neuropático, terminan en clínicas del dolor con unas intervenciones de bloqueos de ganglios simpáticos a nivel cervical. No, eso es horrible, impresionante ver un paciente con dolor regional complejo. ¿Cuándo se genera más? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una fibromialgia que aumenta el umbral del dolor y tiene un mal manejo de un dolor neuropático. Entonces, si usted, por ejemplo, deja que un dolor neuropático progrese y fuera de eso le hace una serie de intervenciones y hace tracciones y hace cirugías buscando cosas y vuelve, esos pacientes generalmente terminan complicándose de un dolor neuropático. Entonces, muchos pacientes que tienen alteraciones de ese tipo, como de manejo de neurotransmisores, etcétera, como la fibromialgia, los pacientes tienen que informar a su cirujano, decirle, mire, yo sufro de fibromialgia porque los ortopedistas odian operar esos pacientes, generalmente son mujeres, porque siempre se complican con esos dolores crónicos y bueno, siempre no, pero muchas veces se complican. Entonces dicen, démosle un manejo más conservador, no quirúrgico, porque las cirugías no van a tener buena respuesta. Ese sería un dolor regional complejo. En cuanto a este sería entonces, por el origen, ¿no? Neuropático y dolor regional complejo. En cuanto a las características del dolor, vamos a tener dolores que son de pronto las que más vamos a necesitar en la parte de semiología, ¿no? Entonces tenemos el dolor sordo o latente, es el que sin ser muy intenso se muestra que va siendo insidioso, o sea, va a aumentar y va a ser continuo y generalmente es difícil de localizar o de describir. Entonces, no es muy intenso, pero es el que le dicen es una molestia fastidiosa que a veces aumenta, pero continúa y se mantiene y es difícil de localizar o de describir. Ahí le dicen dolor sordo o dolor latente. El dolor cólico, pues es como más fácil de identificar, ¿no? Es un dolor episódico que va creciendo y decreciendo, de acuerdo con la distensión y la calma, digamos, de esa distensión. Episódico, intenso, abdominal, que se presenta en ciclos de alivio y de dolor intenso. El dolor neurítico es un dolor de tipo ardor, se llama ardor o urente. Cuando ustedes vean ese, entonces dice el paciente, me arde, me duele, siento como una brasa quemante, eso. Entonces usted lo describe como un dolor de características neuríticas, neuropáticas o urente, tipo corrientazo, que se dirige en una zona o trayecto del nervio y se puede asociar a otros síntomas de nervio periférico, como por ejemplo las parestesias, que son hormigueo o entumecimiento o sensación de quemadura. Entonces el paciente le dice, uy, siento como una brasa que me quema en el borde de la pantorrilla. Cuando es un dolor de la raíz nerviosa, dice, uy, como que me sale en la columna atrás, me baja por el área glútea, pues por la nalga, y baja por el muslo, pero se me concentra en la pantorrilla. Ese es un dolor radicular, o sea, el neurítico de la raíz. ¿Listo? Característico. Un dolor pulsátil es como en ondas, ¿no? El dolor se presenta creciendo y decreciendo, pero como un pulsátil, ¿no? No como un cólico que es intenso y se baja, sino que este va como en ondas más suaves. El dolor punzante, como una picada intensa localizada, ¿no? Un dolor punzante. El transfixiante o constrictivo, una sensación que atraviesa el cuerpo de un lado al otro, pero es como opresivo, como el de la pancreatitis. Hay un dolor que es muy frecuente en las mamás y también en personas que llegan a urgencias, ustedes lo van a ver, que llegan y me quedé como engatillado y me pasa un dolor desde la espalda, la mitad de la espalda hasta el pecho. Las señoras dicen, en la línea del brasier, ahí es que me da el dolor y me pasa como que me quita la respiración hasta el frente, hasta el esternón, ¿no? Hasta el frente. Ese dolor es muy de espasmo de romboides, un espasmo muscular
intenso por posturas, por oficios, da ese dolor en esa zona y las deja casi sin respiración. Bueno, el dolor fulgurante, pues la verdad ese yo nunca lo he oído diga, que alguien diga en la historia clínica que tiene un dolor fulgurante, pues ahí descresta usted al doctor Cruz mañana, porque usted le dice, el paciente tiene un dolor fulgurante y el hombre queda ahí como, wow, ¿cómo estudió este estudiante, cierto? Es un dolor breve, pero intenso que aparece y desaparece. Yo la verdad nunca lo he usado ese término, ni lo he visto, pero pues habrá quien, ¿no? Habrá quien descreste con ese término de fulgurante. Mañana yo veré 5 historias clínicas con dolor fulgurante. Breve, intenso, que aparece y desaparece. Este tampoco lo usa uno un dolor gravativo. Pues no es un dolor tipo peso, ¿no? Pero gravativo, pues, pero bueno, sí, hay gente que le gusta usar términos así un poquito más descrestante. Bueno, lancinante, un dolor desgarrador como una herida de lanza. A mí me parece mucho que es como un tipo picada, ¿no? Pero lancinante debe ser un poco más intenso, desgarrador y agudo como una herida de lanza. Pues no he visto nunca una herida de lanza. Bueno, dolor pleurítico, ese sí es muy frecuente, un dolor torácico claramente producido por la inspiración de aire. Entonces, inspira aire, ¡uy! Se queda como que ya no puede respirar más, ¿cierto? Entonces, el paciente, ¿qué hace cuando tiene un dolor pleurítico? Respira superficialmente nomás porque si inspira, le duele, entonces más bien respira suavecito y respiran con una respiración superficial. Entonces él le dice a uno, no puedo respirar fuerte, usted le dice, respire fuerte, ay, le genera el dolor, entonces usted simplemente dice, tiene un dolor pleurítico, ¿listo? Ese es muy bueno para semiología pulmonar. Bueno, el dolor del espasmo muscular, pues todos hemos tenido una tortícolis, un dolor de estar estudiando y que le duele el cuello, que se quedó dormido sobre el portátil con el cuello torcido en un viaje, ¿cierto? Primero da un dolor como un calor inicial o rasquiña, prurito en el área del trapecio, en el área interescapular y a veces es más fuerte y da un dolor como irradiado y queda como con un engatillamiento o rigidez del segmento corporal, como una tortícolis, ¿no? Acá en el valle le dicen mico. Duele más si se estira el músculo afectado. Ese es un dolor típico de espasmo muscular. Bueno, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. De no me acuerdo cómo se llama esto, de Alicia, ¿no? ¿Mnemotecnia? Mnemotecnia, pero es que eso tiene otro nombre. Pero sí, es una mnemotecnia de Alicia. Entonces, a mí no me parece tan mnemotecnia porque la verdad cuando yo trato de acordarme de Alicia, la verdad no me acuerdo de eso. Nunca lo usé de estudiante esto, pero todo el mundo conoce la Alicia aquí. Yo lo he hablado con los profes y todos lo conocen. Yo lo vine a conocer aquí en la Santiago, Alicia. Entonces, Alicia para el dolor, aparición, desencadenantes y duración. Pues a mí no se me parece desencadenantes y duración a la A para nada. ¿Listo? Pero bueno, aparición, ¿cómo aparece? ¿Cómo se desencadena y cuánto dura? Ahí estamos con esta mnemotecnia, estamos recordando las clasificaciones que hemos visto, ¿cierto? Cómo aparece, qué lo desencadena y cuánto dura, que son las preguntas que vamos a hacer en el anamnesis, en la historia clínica. Segundo, la L, localización. ¿Cómo es la recidiva o cómo es la frecuencia? ¿Qué lo hace aparecer de nuevo y con qué frecuencia se presenta? ¿Cierto? Intensidad. Entonces ahí usted lo califica con su escalita visual análoga, etcétera, no se le olvida. ¿Y de qué tipo es? ¿Cómo es la característica? ¿Y es concomitante con qué? ¿Con qué se asocia? Ah, entonces que sí tiene alteraciones vasovagales, que sí se asocia a otras cosas, que sí desencadena otras alteraciones, que sí tiene o que no tiene alteraciones en piel, en la parte vasomotora, sudoración, etcétera. Y si hay irradiación.
y a agravantes o qué lo agrava o qué lo alivia. Realmente esto, si usted hace una anamnesis superjuiciosa, de empezar como por, digamos, como por lo, el sentido común, pues va a lograr hacer todo esto, ¿no? Usted cómo le empezó, señora, cómo empezó esto, hace cuánto lo tiene, ya va viendo la duración, cómo le empezó, cómo empezó, qué lo alivia, qué lo empeora, qué tratamientos ha tenido, etcétera, que lo vamos a ver. Entonces aquí está, evaluación inicial. El patrón temporal, cuándo empezó el dolor, con qué frecuencia siente ese dolor, ha cambiado de intensidad, dónde siente el dolor, descríbalo, cómo es, qué palabras usa usted para describirlo. A veces ellos se pegan, ¿no? Entonces uno le pregunta, bueno, ¿cómo es su dolor? Tengo un dolor por el E4, L5. No, no me diga lo que le han dicho los doctores. Es que tengo una discopatía. No, dígame cómo es su dolor. Y se ponen a veces bravos, ¿no? Porque dicen, es que tome, ya tengo todo el paquete aquí de todo lo que... No, a mí dígame cómo es que es ese dolor suyo. ¿Mm? ¿Dónde lo siente? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué palabras usa usted para describir su dolor? ¿Sí? Y tenga en cuenta la edad del paciente. A veces uno cree que porque el viejito viene con los hijos, el viejito no sabe hablar. Usted pare a las señoras y de un momentico, discúlpeme, deje hablar al paciente. Señor, explíqueme usted cómo le duele. A mí me ha parecido muy gracioso que a veces vienen y dicen, vengo porque lo traigo por el dolor del paciente, no sé qué, y cuando uno le pregunta al paciente, dice, pues la verdad, a mí no es que me duela mucho, ¿sí? A mí me molesta es que está torcido, pero a mí no me duele, ¿sí? Y uno, entonces hay que mirar qué dice el paciente o el niño. A mí eso no me duele. O, sí, o como me hace quedar mi hijo mal que dice, si es que yo te he dicho desde hace tiempos que eso me duele y tú no me prestas atención, ¿sí? Y me duele aquí, 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 ¿sí? Bueno, ¿qué condición tiene? Esto de la presbialgesia. Ese es otro término que aprendí yo después de vieja, la presbialgesia. Los abuelitos no le dan tanta importancia al dolor. Ellos dicen, no, con todos los dolores que yo he tenido, a mí ese no me duele casi, ¿sí? Y vaya, coja usted a un joven y verá cómo se le queja para no ir a trabajar. Y si están en el Mundial de Fútbol, peor, ¿no? El umbral es súper bajito para el dolor, porque quieren la incapacidad, ¿no? Entonces, los abuelitos tienen esto, ellos a veces tienen unos dolores que uno dice, ¿y cómo está caminando así? Dice, yo no sé, pero no se queja de nada, ¿sí? O a veces también puede ser que ellos tienen de pronto ya lesionadas algunas vías ascendentes de dolor y no sienten el dolor, como los diabéticos, que a veces no sienten el dolor o un infarto silencioso. Bueno, la intensidad en una escala de 1 a 10, le pregunta a usted, 0 sin dolor, 10 el peor, con cuánto califica el dolor que tiene y en cuánto la mejoría que tuvo con este tratamiento. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, ve un control de un paciente al que no le hicieron escala visual análoga, antes, usted le puede decir, supongamos que el dolor de antes era 10, ¿sí? Es igual que decirle en qué porcentaje ha mejorado, ¿sí? Supongamos que su dolor antes de la acupuntura era 10. Ahora, ¿en cuánto lo califica? No, sí me bajó. De 10, digamos que ahora lo tengo en un 4. Entonces usted puede escribir. El paciente con escala visual análoga refiere que ha mejorado en un 60%, ¿sí? O de 10 bajó a 6, pues si lo quiero poner así. Y escribe ahí qué factores agravan o alivian y qué hace usted para aliviar su dolor, qué lo empeora. Factores, tratamientos previos que ha tenido, lo escribe y cuáles han surtido efecto y cuáles no. Y lo último, el efecto que ha tenido también en su función física y social. O sea, y ahí es cuando las fibromialgicas se ponen a llorar, ¿no? Entonces, ¿y cómo le afecta esto en su vida? Y empiezan a llorar. Sí, porque acuérdense que les afecta la parte emocional y la condición laboral también cuando hay dolores crónicos. Entonces no me creen, mi dolor nadie me cree, porque como son enfermedades que ya no es el síntoma, sino la enfermedad, es el dolor crónico. Entonces como eso no sangra, no da tos,
no dan fiebre, entonces pues a veces no les creen, entonces afecta la parte social, la parte emocional, etc. Y la evaluación psicosocial, a este sí le anoté, que es de Guayasmín. Guayasmín es un pintor ecuatoriano que manifiesta el dolor de una masacre en su pueblo natal con esta pintura, ¿no? Decía, es esta la sensación de dolor de su pueblo ante una masacre, ¿no? Vaya, ¿cómo estaríamos nosotros llenos de artistas si todos los de las masacres pintaran y en vez de venganza hicieran unas representaciones de este tipo, ¿no? Bueno, en cuanto a la evaluación psicosocial debemos tener, nos quedan 2 minuticos 45, entonces yo creo que más bien suspendamos, nos volvemos a conectar para dar por terminada la charlita, ¿vale? Bien, Listo, profe. vale, ok. Entonces, ¿estamos? Sí, a 2 personas. Listo, ¿estamos? Sí, profe. Vale, entonces, una pequeña, digamos, como eh, evaluación psicosocial debe hacerse en la consulta, ¿sí? Primero, mirar qué efecto y qué comprensión del diagnóstico tienen los pacientes. Espérate, acepto mal, pero lo he admitido 3 veces. Efecto y comprensión del diagnóstico y su tratamiento por parte del paciente y la familia, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo perciben el dolor, cómo perciben la patología, cómo está afectándolos, el dolor, cómo afecta al paciente y cómo afecta a la familia, ¿no? Y siempre tener ese entorno de la familia presente. A veces es necesario llamar al paciente y decirle que acuda con un familiar, explicarle al paciente, a la familia que el paciente tiene un dolor que de pronto no se le ve la herida y esto, pero que el paciente tiene el dolor, ¿sí? Mirar, evaluar y mirar eh, ese dolor, cómo está limitando el entorno familiar, qué necesidad de cuidado extra tiene ese paciente. A veces el paciente tiene una discapacidad, pero también es una familia discapacitada en torno al dolor de ese paciente, ¿sí? Es decir, un dolor de esos muchas veces, y tengo un paciente que me da una tristeza porque es joven y llega y llora, todas mis consultas llora, y me dice que va con su esposa porque eh, que él ya no vive con ella, que están divorciados, pero que ella sí le cree porque sabe todo lo que él ha hecho por su dolor, pero que persiste con ese dolor y que ya eso lo afectó tanto que ya están separados, pero que ella, como sí le cree, lo acompaña, pero ya inclusive ha llevado, por ejemplo, al divorcio a una pareja. Entonces, ese tipo de cosas a veces uno le toca ser un poquito chismoso y meterse, porque es que esas cosas implican que el paciente deba ir, por ejemplo, a un apoyo de psiquiatría, un apoyo de psicología, decirle, por ejemplo, en fibromialgia, yo les digo, tenemos 4 elementos de manejo para el paciente con fibromialgia y necesito que tengan el manejo como si eso fuera una mesa donde si una pata de la mesa no se trabaja, se cae ese tratamiento. Y esas 4 paticas de la mesa son la parte de dolor, la parte de sueño, la parte emocional y la parte de ejercicio. Entonces, ahí implica que tenga que tener un apoyo familiar, que tenga que tener un apoyo del ser como trabajador, ¿no? Mirar el significado del dolor para el paciente,
y para la familia, al punto de que a veces inclusive tenía yo una paciente en cancerológico que acudió con el esposo que tenía el cáncer y me decía, no le dé tanto analgésico, quiero que le deje un poquito de dolor para que él por lo menos se despierte y poder compartir con esa persona el tiempo que le quede, porque el analgésico lo lleva a un grado de somnolencia donde prácticamente yo ya no puedo compartir con él nada. Y yo decía, pero uno cómo no puede ver de pronto ese significado de dolor, ¿no? Donde para ella el tener un poquito de dolor implica que el paciente pueda despertarse y compartir con ella algo. Y el analgesia total era perderlo, el tiempo que tiene de vida, perderlo, ¿sí? Entonces decía yo nunca hubiera pensado eso, que alguien me pida que no le quite el dolor del todo, ¿sí? Pero esa era la necesidad de que déjele un poquito de dolor para que por lo menos se despierte y charle conmigo, ya que se va a morir por su cáncer, pues por lo menos hablamos un tiempo, ¿sí? Esa vez me impactó muchísimo esa concepción de analgesia y de dolor en ellos, y a veces uno no se detiene un poquito a hablar con el paciente. Bueno, lo que les estaba diciendo la otra vez, ¿no? El tener, digamos, episodios anteriores de dolor que sean significativos, ¿qué efecto tiene sobre ese paciente? Algunos ancianos, por ejemplo, dicen, no, es que yo ya tuve los dolores más horribles, para mí que me inyecten eso ya no es nada, ¿cierto? Porque yo ya he sufrido tanto que esto para mí es un dolor chiquito. Eso lo pueden tener el término de predialgesia que les comentaba, ¿sí? Que son cosas que uno, si uno no tiene un paciente que le diga eso, uno como que no comprende eso. ¿Mm? Y episodios pasados también le dan esa anticipación del dolor, donde dice, ya tuvo ese dolor y rapidito busca la consulta porque yo no quiero volver a pasar por ese dolor que tuve, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto ha tenido sobre el paciente? Un dolor previo también puede cambiarnos y darnos una respuesta psicológica. Y respuestas típicas del paciente ante estrés o el dolor. Entonces, si es una persona, digamos, floja, o que tenga un entorno. He tenido pacientes que se quieren limitar y tirar en una cama porque tienen un dolor de un dedo o porque les han amputado un dedo o una falange y el dolor para ellos es exageradamente alto comparado con un paciente amputado que viene rapidito, quiero la prótesis para irme a trabajar. Entonces son concepciones diferentes de cada paciente con respecto al dolor, ¿no? Y también tener un poquito de conocimiento de los intereses, las preferencias, las expectativas del paciente acerca de los métodos para el manejo del dolor. A mí, como soy fisiatra, me encanta infiltrar. Entonces yo, mejor dicho, estoy viendo un manguito rotador y ya quiero ponerle la aguja, ya me imagino cómo me va a responder este paciente con una infiltración de un dolor muscular miofacial, de esos transfixiantes de romboides que les decía, que el espasmo muscular o un dolor de una epicondilitis. Y cuando me enfrento y me dicen, pero que no vaya a ser infiltración, y uno ahí mismo, ay, sí, ya vienen como porque yo sé que eso no me gusta, porque a mí no me gustan las agujas, porque no quiero que me hagan nada, que sea, prefiero la terapia, 10.000 terapias, y uno dice, pero si le puedo ofrecer algo más rápido, algo más que yo sé que le va a funcionar. Entonces, ellos son los dueños de su cuerpo, los dueños de, y también tienen que tener injerencia. A veces le toca a uno decirle, mire, lo que yo le puedo ofrecer es esto, esto, esto y esto. Si usted acepta el trabajo acá, si no puede, podemos dirigirlo donde otro profesional, ¿sí? Pero a veces pues son un poquito reacios y a veces vuelven al año y vuelven al otro año. Y otra vez pues si rechaza los tratamientos que uno les va a mandar, pues uno dice, por favor, no me lo vuelvan a mandar a mí, remítanlo donde otro. Pero pues generalmente uno lo que tiene que hacer es respetar y decirle, mandarle opciones y mirar las preferencias del paciente con respecto al manejo del dolor, mirar la opinión de ellos con respecto a los fármacos que tiene, cuáles le han dado resultado, cuáles no, y tener en cuenta eso. Y mirar también el impacto del dolor
y del tratamiento del dolor, ¿no? A veces uno dice, ay, pero yo cómo lo voy a mandar acetaminofén con tramadol, seguramente que otro médico le ha mandado eso, ¿cómo voy a mandarle? Entonces se van de una vez, ¿sí? Usted no va a Valle Lili y de allá no va a salir con acetaminofén tramadol, porque qué tal salir uno del reumatólogo de Valle Lili con tramadol acetaminofén, cuando de pronto es la mejor opción, ¿sí? Pero no, pues tienen que mandar el último en la generación del dolor, el más costoso, y el paciente a veces tiene que hacer de un salario mínimo, sacar 100.000 pesos para un fármaco. Entonces, revisar muy bien el tipo de manejo. Y no solamente que el paciente tenga que sacar de su bolsillo, sino que si mandamos un MIPRES para que el medicamento salga del sistema de salud, pues hay que usar el sistema de salud, que es la plata suya, la plata de todos, la plata de sus papás, la plata de todos los trabajadores, para que de ese costal de dinero salga los recursos para cada una de los requerimientos de los usuarios. Entonces tenemos que cuidar nuestra plata, que es de todos. Sí, a veces dice uno, pero mire cómo le van a gastar a un paciente 80 millones de pesos en este elemento, pudiéndole haber dado este otro fármaco más económico, ¿sí? Eso también tiene que estar dentro de nuestro manejo. Es cierto que tenemos un sistema de salud muy bueno en algunos aspectos y entre otros es que ya a nosotros nos dan los fármacos que necesitamos con un código de MIPRES, etcétera, pero tenemos que primero los médicos ser los que tenemos que dar un manejo racional de los recursos. Entonces, mirar también el impacto en la economía de la familia, el impacto del dolor y de su tratamiento en el manejo y también del sistema, ¿sí? O sea, yo no puedo estar mandando técnicas costosísimas para un manejo de dolor cuando tengo una técnica con un recurso al alcance de nosotros para hacerlo, ¿sí? Eso tenemos que mirarlo, porque la gente piensa que, es que yo voy a ir para que me den acetaminofén. Entonces vaya para que le manden un AINE que le va a dañar el riñón en 6 meses, ¿sí? Y la gente entonces ya, si usted le dice, mire, le explica, no, es que yo no le mando el acetaminofén por barato, se lo mando por bueno, ¿sí? Se lo mando porque es el que es recomendable para esto y esto y esto, porque no le va a dañar el riñón, porque tal cosa, y el paciente entiende. Bueno, si usted no le explica, sino que usted solo le manda acetaminofén 2.000, pues la persona dice, eso no sirve. Listo. Hay que mirar los cambios en el comportamiento que han ocurrido como resultado del dolor. O sea, si el paciente tiene síntomas de ansiedad o depresión, sensación de sufrimiento o deseos de muerte, como les decía el paciente de qué día, es un paciente que tiene que tener valoración por psiquiatría para apoyo en el manejo del dolor. Eso se llama una psiquiatría de enlace, o sea, como apoyo para un paciente que está cursando con un dolor y que tiene injerencia en su comportamiento y en su estado de ánimo. Y también ver la disminución que el dolor implica en las relaciones sociales y en las relaciones de pareja, como les estaba contando, que son sumamente frecuentes. ¿Listo? Esta es una bibliografía, les recomiendo, por ejemplo, ver algunos textos que hay de la Universidad del Valle. La fisiatra colega Catalina Baena es una excelente eh, profesional en manejo de dolor paliativo. Mm, También hay unos textos aquí que están, digamos, como en línea. Si usted se mete y busca de pronto conferencias de Catalina Baena, encuentra también muy buenas conferencias sobre los mecanismos de dolor. Los puede encontrar uno en YouTube, ya son conferencias que están, digamos, como publicadas, muy buenas. Yo he ido a varias de ella en los cursos del suroccidente, de dolor de suroccidente, me parece que es bastante pedagógica en sus charlas y también si se meten de pronto a manejo de dolor en cáncer, las guías de manejo de dolor en cáncer también son muy buenas
y pueden encontrarlas en línea para esto. ¿Listo? Bueno, pues espero haberles aportado algo para que ustedes puedan hacer de pronto una descripción de la enfermedad actual y del motivo de consulta en los pacientes y para que se sensibilicen un poquito ante el impacto del dolor en los distintos pacientes. Bueno, entonces quisiera saber si el correo del coordinador está funcionando para mandarle la presentación al correo. ¿El correo de quién, profe? Del coordinador sigue siendo Gary, el coordinador del semestre. Coordinador o el representante del semestre. Profe, una pregunta. Claro, dígame. Usted se lo podría enviar a otra persona, porque a veces Gary está ocupadito, entonces pues no lo logra enviar rápido.